Queridos hermanos y hermanas, ¿y si este 6 de julio no fuera un día cualquiera, sino una oportunidad celestial para proteger a tus hijos? ¿Sabías que Santa María Goretti fue revelada por el padre Leopoldo Mandić como escudo de pureza y defensa espiritual? ¿Estás dispuesto a descubrir por qué? Existen días marcados en el cielo, fechas que no figuran en los calendarios oficiales, pero que el alma reconoce como oportunidades divinas. El 6 de julio, día de Santa María Goretti, es uno de ellos, porque no se trata solo de recordar a una mártir, se trata de abrirle la puerta a una intercesora poderosa, especialmente cuando lo que está en juego son nuestros hijos. El padre Leopoldo Mandić, confesor incansable y maestro del espíritu, reveló que Goretti había sido elegida para este tiempo como una protectora especial de la inocencia. Según sus palabras, quienes se encomienden a ella con fe sincera recibirán una gracia singular, la de un muro invisible que resguarda a los pequeños del alma de toda impureza, violencia o extravío. Este video no es una devoción más, es un acto de amor. Una herramienta espiritual para padres, madres y abuelos que ya no quieren vivir con miedo, sino bajo la promesa de protección. Si crees que tus hijos merecen un escudo celestial, escribe en los comentarios: Santa María Goretti, protégelos. Quédate hasta el final, porque allí entenderás cómo el padre Leopoldo y Santa María Goretti dejaron un mensaje silencioso que puede cambiar la manera en que cuidas el alma de tus hijos. No es solo lo que vas a aprender, es lo que sentirás al terminar. Y antes de comenzar, responde con fe. Dale like si deseas que tus hijos vivan bajo la mirada de Dios. Y suscríbete si anhelas que tu familia sea fortalecida por la luz de los santos. En los últimos años de su vida, el padre Leopoldo Mandić solía guardar silencios que hablaban más que sus palabras. Sentado en su confesonario angosto, con el cuerpo debilitado pero la mirada firme, atendía sin descanso a cientos de almas al día. No se presentaba como un sabio ni como un místico, pero quienes lo escuchaban percibían que su sabiduría venía de un lugar más alto. Su capacidad para percibir las batallas interiores de las personas era tan profunda que algunos decían que, incluso antes de hablar, él ya conocía el pecado que pesaba sobre sus hombros. Entre las muchas preocupaciones que escuchaba una y otra vez en la intimidad del sacramento, había una que le conmovía especialmente: los hijos, padres angustiados, madres llorando en silencio, abuelos que temían por el rumbo espiritual de los suyos. No era solo el miedo a enfermedades, accidentes o adicciones. Era algo más profundo, un temor difuso pero persistente, el de que sus hijos perdieran la inocencia, que crecieran en un mundo que les ofrecía todo, menos luz, que se hicieran grandes por fuera, pero se volvieran frágiles por dentro. El padre Mandić no ofrecía discursos grandilocuentes. Su consejo era, a veces, tan simple que desconcertaba: protéjanlos con pureza. Y cuando notaba la confusión en los rostros, añadía con suavidad: no con la tuya, con la de los santos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con frecuencia de una figura concreta, una niña mártir que no había hecho milagros visibles en vida, pero cuyo testimonio resonaba en el alma con una fuerza difícil de explicar. Su nombre era María Goretti. Ella es pequeña como vuestros hijos, decía, y los comprende mejor que nosotros, porque también supo lo que es el miedo, la amenaza, la oscuridad, y aún así eligió la luz. María Goretti tenía solo 11 años cuando fue atacada por un joven que intentó abusar de ella. Ella resistió, prefirió morir antes que ceder al pecado. Las heridas la llevaron a la muerte. Pero lo más sorprendente no fue su lucha, sino lo que vino después.
En su lecho de muerte, sin una gota de rencor, pidió a Dios por el alma de su agresor, lo perdonó y deseó verlo en el cielo. Esa frase, que muchos no lograrían pronunciar ni en vida, ella la ofreció en medio del dolor. Para el padre Leopoldo, esa capacidad de perdonar, de mantener el corazón limpio aun en medio del mal, era una prueba espiritual, un escudo, y aseguraba que los niños que crecían bajo la intercesión de Santa María Goretti adquirían una forma de protección distinta, una resistencia invisible al pecado, una claridad interior que no se podía explicar, pero sí notar. Los padres piensan que proteger a un hijo es evitarle heridas físicas, decía, pero lo más peligroso no entra por la piel, entra por los ojos, por los oídos, por el alma que no ha sido fortalecida. Con el paso de los años, esa recomendación se volvió casi un secreto compartido entre quienes acudían a su confesionario con fe: encomendar a los hijos a Santa María Goretti. Algunos empezaron a colocar su imagen en los cuartos infantiles, otros rezaban con sus hijos cada noche, mencionando su nombre como quien llama a una guardiana. Algunos la invocaban en momentos de tentación o cuando notaban a sus hijos inquietos, vulnerables, tristes, sin motivo aparente. Y hubo testimonios, pequeños cambios en los hogares, madres que notaban más paz en los comportamientos, jóvenes que sin razón clara se mostraban más receptivos a la oración, padres que tras años de distancia espiritual volvían a rezar simplemente para pedir: protégelos tú, Santa María, como yo ya no sé cómo hacerlo. El padre Mandich no hablaba de magia, nunca prometía milagros inmediatos, pero insistía en que la pureza atrae protección, que cuando un alma invoca con fe a una mártir que murió por custodiar la virtud, el cielo responde con una gracia específica, no visible, no espectacular, pero real, como un rocío que cae lentamente sobre el alma de un hijo y lo envuelve antes de que el mundo lo consuma. Los mártires son escudos silenciosos, escribió una vez. Y cuando se trata de los niños, no hay intercesora más fuerte que una niña que se mantuvo pura hasta el final. Uno de sus más cercanos colaboradores, al narrar esto años después, dijo que el padre Leopoldo no hablaba mucho sobre visiones o revelaciones privadas, pero en sus últimos meses repitió con más frecuencia una frase en voz baja: ella está luchando por ellos. Solo necesitan dejarla entrar. Con el tiempo, algunos padres comenzaron a notar que cada 6 de julio, día de Santa María Goretti, experimentaban en sus hogares una paz particular, como si ese día se abriera una ventana invisible desde el cielo, como si, solo por un instante, la pureza de una niña mártir se derramara sobre la tierra como un velo protector. Hoy, quizás tú escuches esto con escepticismo. Tal vez te parezca demasiado simbólico, demasiado piadoso o lejano, pero si alguna vez has sentido miedo por el alma de tu hijo, si alguna vez te has preguntado cómo protegerlo cuando tú ya no sabes qué hacer, tal vez estas palabras no lleguen por casualidad. El padre Leopoldo no buscaba devociones nuevas ni inventaba recursos. Solo abría el corazón a lo que el cielo le mostraba. Y si él, un confesor que conocía el alma humana con una profundidad asombrosa, recomendaba a Santa María Goretti como escudo para los hijos, ¿no vale la pena al menos escuchar? Quizá no necesitas entenderlo todo, solo dejar una rendija abierta a la gracia. Porque cuando el alma de un niño está en juego, cada pequeña decisión espiritual cuenta. Incluso una tan sencilla como abrir el corazón a una mártir silenciosa, pequeña y poderosa. A veces, las historias más poderosas no provienen de grandes templos ni de milagros públicos, sino de pequeñas vidas ocultas, marcadas por una fidelidad absoluta al bien.
La historia de Santa María Goretti es una de esas. Una vida sencilla, casi invisible ante los ojos del mundo, pero que estremeció al cielo por la fuerza sobrenatural de su entrega. María nació el 16 de octubre de 1890 en una aldea rural de Italia llamada Corinaldo. Fue la tercera de 7 hijos en una familia pobre pero profundamente creyente. Su infancia estuvo marcada por el trabajo duro, la austeridad y una devoción inocente que se respiraba en el ambiente. Desde muy pequeña, María mostró una sensibilidad especial hacia la oración. No había en ella rebeldía ni vanidad, sino una madurez que sorprendía a quienes la conocían. A pesar de no saber leer ni escribir, había aprendido de memoria las oraciones básicas y solía repetir el nombre de Jesús como si fuera el único que le bastaba para estar en paz. Cuando tenía apenas 9 años, su padre murió de malaria. La familia, ya de por sí pobre, cayó en una situación aún más desesperante. Se trasladaron entonces a un caserío llamado Le Ferriere, en las afueras de Nettuno, donde compartieron vivienda con otra familia, los Serenelli. Fue allí, en esa casa humilde rodeada de campos de cultivo, donde se desarrollaría el drama que cambiaría su destino para siempre. María asumió desde muy pequeña las responsabilidades del hogar. Cuidaba de sus hermanos menores, mientras su madre y los otros adultos trabajaban en el campo. A pesar del cansancio, nunca se quejaba. Era frecuente verla rezar el rosario mientras cocinaba o bordaba con manos pequeñas pero precisas. Su fe era callada, sin ostentación, pero firme como la piedra. Fue también allí donde comenzó a recibir la atención inapropiada de Alessandro Serenelli, el hijo adolescente de la otra familia. A medida que pasaban los meses, Alessandro desarrolló una obsesión oscura por María. Intentó acercarse a ella en varias ocasiones con intenciones impuras, pero siempre recibió el mismo rechazo, sereno, firme y lleno de dignidad. María no gritaba, no humillaba, no respondía con violencia, solo decía que lo que él pretendía era pecado y que no quería ofender a Dios ni manchar su alma. El 5 de julio de 1902, Alessandro decidió que ya no soportaba más la resistencia. Aprovechó un momento en que María estaba sola en casa y la llevó a la fuerza a una habitación. Ella se defendió con lo único que tenía, su fe. Luchó, rogó, gritó. Le suplicó que no lo hiciera, no por miedo a la muerte, sino porque no quería que él cometiera un pecado mortal. Su resistencia no era por sí misma, era por él. Alessandro, cegado por el rechazo y el deseo, la apuñaló repetidas veces. María fue encontrada horas después, desangrándose pero aún consciente. La llevaron al hospital de Nettuno, donde los médicos intentaron salvarla, sin éxito. Sufrió una cirugía sin anestesia y cuando le preguntaron si perdonaba a su agresor, respondió sin titubeos: «Sí, lo perdono de todo corazón. Y quiero que esté conmigo en el paraíso». Ziu murió al día siguiente, el 6 de julio de 1902, a los 11 años. Esa frase final, pronunciada con una dulzura inexplicable para alguien que había sido herida tan brutalmente, fue el inicio de una revolución silenciosa. No se trataba solo de una niña mártir. Se trataba de un alma tan profundamente unida a Dios que su perdón tenía el poder de transformar la historia de quien la había destruido. Alessandro fue condenado a más de 20 años de prisión. Durante mucho tiempo no mostró señales de arrepentimiento, pero una noche, según su propio testimonio, tuvo un sueño. Se vio rodeado por un jardín de flores blancas y en medio de ellas estaba María, vestida de luz. No dijo nada, solo le sonreía. Al despertar, Alessandro sintió por primera vez un profundo remordimiento. Comenzó a rezar, a cambiar. Cuando salió de la cárcel, visitó a la madre de María y le pidió perdón de rodillas. Ella, que había perdido a su hija de forma tan violenta, lo abrazó.
María no solo había perdonado desde el lecho de muerte, también había salvado un alma desde el cielo. En 1950, el Papa Pío XII la canonizó como virgen y mártir, en una ceremonia multitudinaria en la plaza de San Pedro. Entre los asistentes estaba su madre, ya anciana, quien pudo ver cómo la vida sencilla de su hija se convertía en faro para el mundo. Fue una de las canonizaciones más emotivas de la historia, no solo por el acto, sino por lo que significaba: la pureza, la virtud y el perdón elevados como caminos de santidad, incluso para los más pequeños. Santa María Goretti no es una figura decorativa ni un modelo pasado de moda. Es más bien un recordatorio contundente de que la inocencia no es debilidad, sino fuerza, que el alma pura tiene una potencia espiritual inmensa, y que una niña puede ser mártir, intercesora y guardiana sin haber pronunciado grandes discursos, sin haber fundado órdenes religiosas, sin haber hecho milagros visibles. Ella protegió su cuerpo para no pecar, y desde entonces protege miles de almas que acuden a ella pidiendo la misma fuerza. Hoy, en un mundo donde la infancia está bajo ataque, donde las tentaciones acechan desde edades cada vez más tempranas, María Goretti aparece como una respuesta. Una luz pequeña, sí, pero invencible. Una mártir que habla sin gritar, que intercede sin ruido, que actúa sin que la vean, y que si tú se lo permites, también puede custodiar a quienes más amas. Hay una idea equivocada que se ha filtrado en el pensamiento moderno, que la pureza es fragilidad, que quien es puro es ingenuo, que proteger el corazón es una forma de evasión, de cobardía o de ignorancia del mundo real. Pero los santos, y especialmente los mártires, nos muestran algo radicalmente distinto, que la pureza es fuerza, que resistir al mal con un corazón limpio requiere más valor que cualquier combate físico, y que un alma que se mantiene fiel en medio de la oscuridad posee un poder silencioso capaz de transformar el entorno. Santa María Goretti encarna este misterio. A los ojos del mundo, fue una niña débil, incapaz de defenderse ante un agresor armado, pero a los ojos de Dios fue una guerrera espiritual. Su cuerpo fue vencido, pero su alma salió invicta. Y esa victoria invisible tuvo más consecuencias que cualquier acto de venganza o resistencia física, porque no solo salvó su alma, sino que sembró una semilla que germinaría incluso en el corazón de su atacante. La pureza, cuando es verdadera, no se limita a resistir el mal, lo redime. El padre Leopoldo Mandić lo entendía así. Cuando hablaba de Goretti como protectora, no lo hacía en un sentido decorativo. No era una imagen bonita para colgar en la pared, sino una presencia activa, una intercesora que ejercía una fuerza espiritual real. Él decía que la pureza no es solo una virtud personal, sino una muralla invisible que puede rodear a quienes se acercan a ella con humildad. Por eso recomendaba a los padres encomendar a sus hijos a Santa María Goretti, no como una fórmula mágica, sino como un acto profundo de fe en el poder del bien. Para comprender esto, hay que volver al origen. ¿Qué es realmente la pureza? En la tradición cristiana no se reduce a la castidad o a la ausencia de pecado sexual. La pureza es transparencia interior. Es vivir con un corazón sin doblez, sin malicia, sin deseo de manipular o dominar al otro. Es una disposición profunda del alma que se orienta hacia la luz, hacia la verdad, hacia el amor desinteresado. Una persona pura no es quien nunca se equivoca, sino quien conserva la intención recta, el deseo sincero de agradar a Dios en todo. En este sentido, la pureza no es una fragilidad que se rompe, sino una llama que arde, y como toda luz, incomoda a las tinieblas. Es por eso que el mal, cuando se enfrenta a la pureza, se desata con violencia. El ataque contra María Goretti no fue solo físico,
Fue, sobre todo, un intento del mal por destruir una luz que le resultaba insoportable. Ella no estaba evangelizando con palabras, no era catequista ni predicadora, pero su sola presencia, su forma de mirar, de hablar, de decir no con firmeza y dulzura, era una provocación espiritual para quien vivía en la oscuridad del deseo desordenado. Y sin embargo, no respondió al mal con miedo, no cedió, no aceptó ninguna negociación, defendió su alma como quien sabe que está resguardando un tesoro, y ese testimonio ha iluminado el camino de millones. Ahora bien, ¿por qué tiene esto una repercusión en la protección de los hijos? Porque vivimos en una época donde la infancia y la juventud son constantemente atacadas. No por amenazas físicas evidentes, sino por una contaminación del alma que entra por todos los canales posibles. Pantallas, ideologías, confusiones afectivas, relativismos morales. Y lo más preocupante no es solo que los niños se expongan a estos peligros, sino que crezcan sin defensas espirituales, sin modelos claros, sin sentido del bien y del mal. Allí es donde entra el papel de los santos, en particular de los mártires que conservaron la pureza hasta el final. Cuando un alma joven se siente atraída por la luz de un testimonio, como el de María Goretti, algo se despierta. Una resonancia interior, una memoria del bien, un deseo de vivir con esa misma claridad. Incluso si no lo entienden con palabras, los niños perciben la belleza de un alma pura. Y cuando los padres, abuelos o educadores introducen en sus vidas figuras como la de Santa María Goretti, están haciendo mucho más que contarles una historia piadosa, están abriendo una puerta espiritual. El padre Leopoldo decía que cuando un niño crece con un referente de pureza, es menos vulnerable al engaño del pecado, porque ya ha visto lo que es la belleza verdadera, porque ha descubierto que la valentía no está en ceder al mundo, sino en resistir con dignidad. Y por eso afirmaba que Goretti no era solo un modelo, sino una custodia activa, que si se le pedía con fe, podía intervenir. No con milagros extraordinarios, sino con inspiraciones, movimientos del alma, intuiciones profundas que fortalecían a los más pequeños frente al mal. Una especie de alarma invisible que se enciende en el corazón de quien está por tomar un camino equivocado. No es casualidad que tantas familias hayan reportado experiencias de conversión, de paz interior, de protección moral tras iniciar una devoción constante a Santa María Goretti. Algunos testimonios hablan de hijos que dejaron amistades tóxicas sin saber bien por qué, de jóvenes que volvieron a rezar, de padres que recuperaron la esperanza tras años de angustia. ¿Es todo esto comprobable? No en términos científicos, pero sí en frutos, porque allí donde hay pureza, tarde o temprano hay paz. Y allí donde se invoca con fe a los santos mártires, no tarda en brotar una fuerza que no es de este mundo. Santa María Goretti no murió para ser admirada. Murió para enseñarnos que el mal no tiene la última palabra, que un corazón limpio puede más que una amenaza armada, y que incluso en medio de la oscuridad, la luz más pequeña puede guiar a muchos hacia el bien. Hoy, quizá más que nunca, necesitamos esa luz, no para mirar al pasado con nostalgia, sino para construir el futuro con esperanza. Y esa esperanza empieza en el alma pura de los hijos, en la decisión concreta de protegerlos, no solo físicamente, sino espiritualmente, de rodearlos con referentes que inspiren, con oraciones que sostengan, con santos que cuiden, y entre todos ellos brilla con fuerza silenciosa el corazón puro de una niña mártir, Santa María Goretti. No todo lo que vio el padre Leopoldo Mandić fue escrito. Sus días transcurrieron entre confesiones, silencio, oración y penitencia en un rincón casi anónimo de Padua. Allí, en una pequeña celda y un confesonario de madera, llevó a cabo la mayor parte de su misión. A diferencia de otros santos más visibles,
Su vida estuvo marcada por la discreción, pero quienes lo conocieron sabían que bajo esa apariencia frágil se escondía un alma con acceso a realidades que escapaban a la vista común. En los últimos 10 años de su vida, el padre Mandić empezó a hablar con más frecuencia de una preocupación que lo acompañaba en la oración: la niñez. Decía que el mundo estaba entrando en una época peligrosa, donde los pequeños comenzarían a ser atacados no con armas visibles, sino con ideas, imágenes y confusiones que herían el alma sin dejar marcas externas, y que esas heridas eran más difíciles de sanar que las del cuerpo. Afirmaba que se avecinaban tiempos donde la inocencia sería ridiculizada, la pureza despreciada, y la fe de los niños expuesta a burlas disfrazadas de progreso. Algunos pensaban que era una intuición pesimista, pero él no hablaba con miedo, sino con urgencia espiritual. Sabía que el demonio no necesita gritar para hacer daño, basta con que susurra lo suficiente al oído de un niño desprotegido. Fue en ese contexto que, según testimonio de 2 de sus confesantes habituales, el padre Mandić comenzó a compartir, con extrema reserva, algo que había recibido en oración. No lo llamaba visión, sino luz. No hablaba de éxtasis, sino de una certeza que le fue dada en el silencio. Dijo que una noche, tras horas de intercesión por las familias rotas que le confesaban dolor tras dolor, experimentó una presencia que no venía de él. La describió como una claridad interior que lo envolvió con firmeza, no como un pensamiento propio, sino como algo que se imponía con dulzura. Un nombre, una imagen, una certeza. Santa María Goretti, dijo. Ella ha sido elegida para estos tiempos, como escudo, como guardiana, como modelo para el alma herida de los niños. No todos lo comprendieron de inmediato, pero él, con la paciencia que le caracterizaba, empezó a explicarlo en fragmentos como quien no quiere imponer, sino dejar que el otro descubra. Decía que su martirio, aunque ocurrido en otra época, era una señal profética, que el modo en que había resistido al mal no era solo personal, sino representativo, y que, por una gracia especial, su pureza no se apagó con la muerte, sino que se multiplicó en eficacia para los tiempos venideros. Aseguraba que en oración había comprendido que quienes acudieran a ella en espíritu de verdad, padres, madres, abuelos, catequistas, recibirían una ayuda concreta, incluso si no la notaban de inmediato. Una forma de resguardo invisible, una asistencia silenciosa pero eficaz, como un manto que se extiende sobre los hogares abiertos a Dios. Escribió en una nota privada, que luego fue recogida por uno de sus biógrafos. Ese manto, decía, no detendría todas las pruebas, pero protegería el núcleo del alma. Aseguraba que María Goretti podía actuar en los pensamientos, en la imaginación, en la voluntad incipiente de los niños, que podía interceder para cerrar puertas interiores antes de que el enemigo las tocara, que como mártir tenía una autoridad espiritual especial sobre lo que él llamaba la batalla moral de los pequeños. Una vez, una madre angustiada le confesó que su hija de apenas 12 años estaba empezando a experimentar cambios drásticos en su comportamiento. Aislamiento, tristeza, actitudes provocadoras sin explicación. El padre la escuchó con atención, en silencio, y luego, con voz pausada, le dijo: «Invócala cada noche, coloca una estampa suya sobre su cama. No digas nada más, deja que ella actúe». Semanas después, la misma madre volvió, entre lágrimas, a contarle que su hija había comenzado a rezar sola por las noches, que la tristeza se había disipado, que algo, sin causa aparente, había cambiado. El padre no lo llamó milagro, solo dijo: «Ella conoce las heridas de esta generación». Una monja que lo asistía en sus últimos años testificó que, poco antes de morir,
le pidió que difundiera discretamente esta devoción, no como una moda, ni como un recurso desesperado, sino como una oportunidad de gracia. Le dijo: «No todos lo entenderán, pero habrá madres y padres que sí, porque sabrán que esto no se trata de rezar mucho, sino de invitar a alguien que sabe luchar en silencio». El padre Leopoldo nunca promovió revelaciones sensacionalistas. Era celoso con la ortodoxia y prudente con lo extraordinario. Pero quienes han estudiado sus escritos tardíos encuentran en ellos un hilo silencioso, insistente, casi escondido entre líneas. La certeza de que Santa María Goretti no solo fue mártir, sino enviada. Enviada no con palabras, sino con su vida. Enviada no para enseñar, sino para proteger. No para imponer, sino para inspirar. Hoy, al mirar el mundo como lo vemos, con su ruido, su violencia disfrazada de entretenimiento, su confusión moral instalada en los hogares, las palabras del Padre adquieren un nuevo peso, no como advertencia, sino como consuelo. Porque si el mal ha refinado sus métodos, también el cielo ha respondido con instrumentos silenciosos, concretos, celestiales, y entre ellos brilla con fuerza tierna y firme la figura de una niña mártir. Una niña que, según el discernimiento de un confesor santo, no ha dejado de luchar, solo cambió de campo de batalla. Ya no sostiene su cuerpo con heridas, ahora extiende su alma como escudo. Para ti, para tus hijos, para quienes aún tienen un corazón limpio y lo quieren conservar. En el calendario litúrgico, cada fecha consagrada a un santo no es un simple aniversario, sino una puerta espiritual, un umbral que se abre desde la tierra hacia el cielo, donde las oraciones se vuelven más ligeras y las respuestas más cercanas. No es superstición ni romanticismo piadoso, es la lógica profunda de la comunión de los santos. Y el 6 de julio, memoria litúrgica de Santa María Goretti, es una de esas fechas que no deben pasar inadvertidas para los que aman, sufren o temen por el destino de sus hijos. Ese día, la Iglesia recuerda no solo el momento en que una niña entregó su vida por defender su pureza, sino también el instante en que el cielo selló su nombre como modelo de resistencia, perdón y santidad. Pero hay algo más. Ese 6 de julio no es solo el final de su vida terrenal, sino el comienzo de su acción celestial. Es, en cierto modo, el día en que María Goretti asumió su nuevo rol, el de protectora. A lo largo de la historia, muchas devociones se han fortalecido en torno a fechas específicas, no porque Dios esté limitado por el tiempo, sino porque el corazón humano necesita ritmos, señales, momentos que nos recuerden lo invisible. El 6 de julio se ha convertido para muchos padres y madres en una jornada especial de oración, ayuno o consagración silenciosa. Un día en que, sin necesidad de grandes actos, se renueva una súplica: Santa María Goretti, protégelos. Y muchos aseguran que algo ocurre. ¿Por qué ese día en particular? Porque la gracia se encarna también en la memoria. Y cuando millones de fieles recuerdan juntos a una mártir, cuando se celebran misas en su honor, cuando las oraciones se dirigen al cielo con una sola voz, el mundo espiritual responde. No es lo mismo rezar en solitario un martes cualquiera que hacerlo en unión con miles que piden lo mismo, en la fecha exacta en que el alma de esa santa fue recibida con gloria. Pero el 6 de julio no es solo para recordar, es una invitación a actuar, a cerrar los ojos y mirar dentro de la familia. ¿Qué necesita protección? ¿Qué heridas están abiertas? ¿Qué hijo o hija parece caminar sin rumbo, expuesto, confundido, solo? Ese día, muchos padres han decidido no simplemente rezar, sino hacer algo más profundo: ofrecer, consagrar, renovar la entrega espiritual de sus hijos a Dios a través de Santa María Goretti.
El padre Leopoldo Mandić veía en este tipo de fechas no una costumbre piadosa, sino una coordenada espiritual. Decía que el cielo habla también en el tiempo, y que hay días marcados no por el calendario humano, sino por la sangre de los justos. El 6 de julio era para él uno de esos días donde el umbral entre lo visible y lo invisible se estrecha. Lo llamaba una jornada de reparación por la infancia. Muchas familias han descubierto que ese día, sin saber por qué, sus hijos mostraban una apertura especial, más receptivos, más tranquilos, más sensibles. Algunos padres han testimoniado que eligieron el 6 de julio para volver a rezar juntos. Otros colocaron por primera vez una imagen de Santa María Goretti en el hogar. Algunos iniciaron el hábito de una oración nocturna sencilla, confiándole a ella cada hijo por nombre, una vez al día. No fueron gestos espectaculares, pero sí constantes. Y con el paso del tiempo comenzaron a notar cambios, sutilezas que solo el alma atenta puede percibir, porque así actúa la gracia, sin ruido. Así se protege a un hijo, no desde el miedo, sino desde la fe. No desde el control, sino desde la entrega. El 6 de julio, entonces, no es solo un homenaje, es un campo de batalla espiritual que se abre para quienes decidan pelear desde el amor. Es un día donde la pureza no se presenta como algo frágil que se rompe, sino como una fortaleza que se hereda, como una corona que se puede pedir en nombre de otro. Una madre escribió en su diario, tras celebrar ese día por primera vez en familia: «No ocurrió nada visible, pero sentí que el corazón de mi hija volvió a ser mío, al menos por un instante. Y en ese instante se lo entregué a María Goretti». No hace falta comprender todo para dar ese paso. Solo se necesita humildad y deseo sincero. El 6 de julio puede ser vivido de muchas formas, con una misa, con un rosario en familia, con una carta escrita en silencio y guardada en una Biblia, con un gesto escondido pero ofrecido, con una vela encendida por aquellos hijos que ya no rezan, o simplemente con un susurro entre lágrimas: «Protégelos tú, porque yo ya no sé cómo hacerlo». Ese día, el cielo escucha, porque recuerda, porque honra, porque responde. Y tal vez ese sea el milagro más discreto pero más profundo de esta fecha, que en un mundo donde todo pasa rápido, donde la infancia es usada y desechada, donde los días sagrados se olvidan, aún haya quienes detienen el tiempo para confiarlo todo a una niña mártir. Y desde ese gesto construyen un hogar distinto, uno donde el mal puede tocar la puerta, pero no entra, porque alguien ya la está custodiando desde dentro. La oración familiar es como una lámpara encendida en medio de la noche. No elimina la oscuridad del mundo, pero impide que el hogar quede en tinieblas. Y cuando esa oración incluye a los santos, especialmente a aquellos que han sabido luchar con el alma limpia, se convierte en una fuerza que sostiene, guía y transforma. Así ocurre con Santa María Goretti. Su figura, tan silenciosa como poderosa, ha comenzado a ocupar un lugar especial en los corazones de padres que buscan cómo encomendar a sus hijos, protegerlos y acompañarlos más allá de lo visible. Pero, ¿cómo se ora con ella? ¿Qué significa realmente encomendarle a un hijo? La respuesta es más sencilla y más profunda de lo que parece. No se trata de rezar una fórmula concreta, ni de repetir palabras sin sentido. Orar con Santa María Goretti es abrirle la puerta a su testimonio, es permitir que su vida entre a formar parte del paisaje espiritual del hogar, es colocar su presencia, aunque invisible, como un faro que alumbra el camino de los más pequeños. El primer paso es interior.
Es el deseo, el acto silencioso por el cual un padre o una madre reconoce que no basta con amar a sus hijos con ternura humana, sino que necesita ayuda del cielo para amarlos con eficacia espiritual. Ese reconocimiento del límite no es derrota, es humildad, y Dios bendice la humildad con abundancia de gracia. Una vez encendido ese deseo, el segundo paso es la decisión. Elegir invitar a Santa María Goretti a la vida cotidiana, no como una figura decorativa, sino como una compañera de camino. Esto puede comenzar con algo muy simple, una imagen en un lugar visible. No es superstición, es un recordatorio permanente de que la pureza existe, de que hay un modelo silencioso para la infancia, para la adolescencia, incluso para los adultos que han perdido la inocencia y quieren recuperarla. Colocar una estampa en la habitación de los hijos, en la entrada del hogar o junto al altar familiar es más que un gesto, es una declaración espiritual. Es decirle al cielo, queremos caminar con ella. El tercer paso es la mención. Incluir su nombre en las oraciones diarias, aunque sea una sola frase. Santa María Goretti, ruega por nosotros. Santa María Goretti, protege a mis hijos. Ese acto, repetido con fe, va moldeando el alma. No se trata de cantidad, sino de sinceridad. Una madre que dice su nombre con amor antes de que sus hijos salgan a la escuela está haciendo algo inmenso. Está entregándolos cada día a una intercesora que ya supo lo que es resistir al mal. Algunos padres han comenzado a leer breves fragmentos de su historia a sus hijos antes de dormir. No como un cuento, sino como una siembra. Explican, con palabras sencillas, que ella eligió el bien, incluso cuando eso le costó todo, y que por eso ahora ayuda a otros niños a hacer lo mismo. Los hijos no necesitan teología para entender, necesitan ejemplos. Y María Goretti es uno de los más puros y potentes que pueden recibir. Otros han optado por un pequeño gesto ritual, encender una vela blanca cada 6 de julio o cada vez que sienten que su familia necesita protección especial. No se trata de gestos teatrales, se trata de actos interiores manifestados en lo concreto. Una vela encendida puede ser una súplica. Una imagen colocada con fe puede ser una muralla. Una frase dicha en voz baja puede ser la cuerda que detiene una caída espiritual. Una abuela que rezaba sola en su cocina contaba que cada vez que sus nietos venían de visita y los notaba alterados, encendía una pequeña luz frente a la imagen de Santa María Goretti y decía su nombre. No sabía qué rezar exactamente, pero lo hacía con el corazón. Años después, uno de esos nietos confesó que, sin saber por qué, sentía que su vida estaba cuidada por alguien. Porque eso es lo que hace la oración. Cuida, y eso es lo que hace Santa María Goretti cuando es invocada con fe. Se convierte en presencia viva. El padre Leopoldo Mandic decía que orar con los santos no es solo hablarles, es permitir que su virtud contagie nuestra vida, que sus decisiones modelen las nuestras, que su espíritu respire en nuestro entorno. Y cuando se trata de los hijos, eso tiene un impacto profundo, porque los niños, más que los adultos, captan la atmósfera invisible del hogar. Si hay fe, lo notan. Si hay amor, lo imitan. Si hay devoción, la absorben como la tierra seca recibe la lluvia. Orar en familia con Santa María Goretti no requiere grandes recursos, solo requiere disposición. Puede hacerse al inicio del día pidiéndole que acompañe a los hijos en su jornada. Puede hacerse en la noche agradeciendo su protección. Puede hacerse en momentos de crisis, de tentación, de angustia. Su respuesta no siempre será visible, pero sí será eficaz, porque los santos, cuando son llamados con fe, no se hacen esperar. Y en el caso de María Goretti hay una ternura especial, porque fue niña,
porque supo lo que es sentir miedo, inseguridad, dolor, porque amó a su madre con un amor de cielo, porque murió por proteger algo que muchos ya no valoran. Y por eso, precisamente por eso, su presencia es hoy tan urgente. Si decides comenzar a orar con ella en tu hogar, no esperes resultados inmediatos, pero espera frutos duraderos. Espera una paz distinta, una luz que no encandila, pero que tampoco se apaga. Una mano invisible que va guiando, protegiendo, inspirando. Porque cuando una familia ora con un corazón puro, el cielo responde con fidelidad. Y cuando se ora con Santa María Goretti, no se está solo. En toda devoción auténtica, el paso del tiempo no la debilita, la afianza. Porque sus frutos no se miden por promesas espectaculares, sino por cambios silenciosos y constantes. Así ha ocurrido con quienes han abierto el corazón a Santa María Goretti. A lo largo de las últimas décadas, miles de familias en distintos países han comenzado a experimentar una forma de consuelo, protección y claridad espiritual al acogerla como intercesora. No han necesitado milagros visibles. Les ha bastado con notar que, después de confiarle a sus hijos, algo real, aunque invisible, empezó a cambiar. Una de esas historias comienza en Guadalajara, México. Clara, madre de 3 adolescentes, se sentía desbordada. Uno de sus hijos había comenzado a mostrar signos de rebeldía intensa. Encerrado en su cuarto, hostil con la familia, rodeado de amistades preocupantes. Los límites parecían no surtir efecto. Un día, en medio de la desesperación, Clara recordó una misa donde se había mencionado a una niña mártir que protegía la pureza. Sin saber mucho más, buscó su nombre, María Goretti. Encontró una imagen pequeña en una librería religiosa y la colocó sobre el escritorio de su hijo, sin decir nada. Esa misma noche, Clara decidió rezar, no con grandes palabras, sino con una frase repetida. Santa María Goretti, protégelo tú, porque yo no puedo más. Repitió esa oración cada noche durante semanas, sin reproches, sin presionar, solo rezaba. Un mes después, su hijo, sin razón aparente, comenzó a salir de su cuarto para cenar con la familia. 2 semanas más tarde, le pidió a su madre que le ayudara a cambiar de escuela. Y un domingo, sin que nadie se lo pidiera, la acompañó a misa. Clara no atribuye todo a la imagen ni al rezo, pero dice que desde aquel 6 de julio, cuando decidió confiar a su hijo a Santa María Goretti, algo cambió en su hogar. Fue como si la oscuridad retrocediera un paso, como si alguien más estuviera cuidándolo cuando yo ya no sabía cómo. Un testimonio similar llegó desde Argentina. Sebastián y Lourdes, padres jóvenes, habían comenzado a notar en su hija de 9 años un miedo inexplicable a la hora de dormir. Llantos repentinos, pesadillas frecuentes, negativa a quedarse sola incluso de día. Acudieron a especialistas, descartaron causas clínicas, pero el problema persistía. Hasta que una tía les regaló una estampa con la imagen de Santa María Goretti y les dijo: ella cuida a las niñas asustadas. Sin entender demasiado, Lourdes colocó la imagen bajo la almohada de su hija y le habló, con palabras sencillas, de una niña santa que había sido muy valiente. Esa noche fue la primera en meses que su hija durmió sin sobresaltos. A la semana comenzó a pedir por su cuenta la oración de la niña valiente antes de dormir. Hoy, esa imagen sigue bajo la almohada, y el miedo se fue con una dulzura que ningún tratamiento había logrado ofrecer. En España, una mujer llamada Teresa, abuela de 6 nietos, cuenta que su devoción a María Goretti comenzó casi por intuición. Al ver el deterioro moral que afectaba a su entorno, jóvenes confundidos, familias rotas, infancia expuesta a todo tipo de peligros, sintió el impulso de buscar a una santa que entendiera el dolor de ver a los niños perder el rumbo. Encontró en Goretti una esperanza inesperada.
Cada viernes, Teresa enciende una vela blanca ante su imagen y pronuncia los nombres de sus nietos uno por uno. Lo hace sin pedir nada en particular. Solo los nombra y dice: llévalos por caminos rectos. Años después, uno de sus nietos, que había dejado la fe en la adolescencia, volvió a confesar después de más de una década. Nadie lo presionó. Solo dijo que había sentido la necesidad de empezar de nuevo. Cuando Teresa le contó que rezaba por él con María Goretti desde que era niño, él guardó silencio y se emocionó. En Italia, cuna de la santa, hay parroquias rurales donde la devoción permanece viva desde hace más de un siglo. Pero en los últimos años ha resurgido entre familias jóvenes, no como una costumbre cultural, sino como una elección consciente. Grupos de padres se reúnen cada 6 de julio para rezar por sus hijos. Algunos escriben cartas a la santa, como si fuera una hermana mayor a quien confiar lo más frágil. Otras familias han hecho de ella la patrona silenciosa del hogar, sin alardes, sin rituales complejos, solo con la certeza de que su presencia transforma. Un sacerdote que promueve esta devoción comenta: no hay milagros ruidosos, pero sí hay milagros profundos. Padres que vuelven a hablar con sus hijos, jóvenes que recobran el deseo de vivir con sentido, niños que aprenden que la pureza no es una carga, sino una fuerza. Y todo eso comenzó, muchas veces, con una frase dicha en la cocina: Santa María Goretti, cuídalos tú. Estos testimonios no buscan impresionar, no prometen soluciones inmediatas, pero muestran que, cuando una devoción es sincera, sus frutos llegan, no en forma de espectáculo, sino de restauración, de paz reencontrada, de decisiones pequeñas que se convierten en grandes giros. Quien se acerca a Santa María Goretti lo hace desde el dolor, desde el amor, desde el límite, pero encuentra en ella algo que el mundo no puede dar: un testimonio limpio, un corazón que sabe lo que significa proteger. Una fuerza maternal que no sustituye a los padres, sino que los fortalece. Y cuando esa devoción nace en el seno de una familia, no termina allí. Se expande, acompaña, sana, porque la gracia que se derrama por medio de los santos no conoce fronteras, y la pureza, cuando se custodia con fe, se convierte en herencia. Una herencia que muchos ya están dejando en manos de una niña mártir. En cada generación hay batallas que no se ven, pero se pelean a diario. No tienen trincheras ni banderas, pero se libran en lo profundo del corazón. Y una de esas batallas, quizá la más silenciosa y decisiva, es la que libra una madre que ora por sus hijos. Nadie ve cuando lo hace. No hay aplausos, no hay testigos. A veces, ni siquiera resultados visibles, pero en el cielo, cada oración materna es registrada como un acto de amor heroico. Y en la tierra, muchas vidas han sido salvadas de peligros físicos, morales o espirituales, gracias a esa constancia callada que solo una madre conoce: rezar sin cansancio, incluso cuando todo parece perdido. Santa María Goretti, aunque murió siendo apenas una niña, es ahora figura clave para esas mujeres que han decidido no rendirse. Ella, que fue hija fiel, se ha convertido en aliada de las madres fieles, no porque sustituya su tarea, sino porque la refuerza, porque conoce el valor de quien ama sin límites, protege sin condiciones y reza sin certezas. El mundo no comprende este tipo de poder. Se burla de la oración, minimiza la fe doméstica, desprecia a la mujer que decide arrodillarse ante una imagen mientras sus hijos duermen. Pero el cielo lo entiende y responde: una madre que ora se convierte en un canal de gracia para su familia. No necesita formación teológica ni dominar el catecismo. Solo necesita un corazón dispuesto a sostener a los suyos ante Dios.
Un corazón que no se endurece con los errores de sus hijos, ni se enfría con la indiferencia. Un corazón que, como el de María, la Madre de Jesús, guarda todo en silencio y lo presenta en oración. Cuando esa oración se hace de la mano de un santo, como Santa María Goretti, se potencia, porque ya no se reza sola, se reza acompañada, y cuando una madre ora pidiendo la protección de Goretti sobre sus hijos, está diciendo con humildad: yo no puedo todo, pero tú ya venciste, enséñame, ayúdame, camina conmigo. Muchas veces esa oración no cambia las cosas de inmediato, pero cambia a quien la pronuncia. Una madre que ora con frecuencia, aún en medio del cansancio, empieza a ver distinto, a amar distinto, a reaccionar con más paz, a hablar con más esperanza, porque la oración constante no es una repetición vacía, es una transformación silenciosa. Es la tierra fértil donde Dios planta decisiones futuras. Hay madres que han sostenido hogares enteros solo con su oración. Han sido columna de hijos rebeldes, consuelo de hijas heridas, refugio de maridos agotados. Y lo han hecho desde lo oculto, desde la cocina, desde la cama, desde la capilla, desde la soledad. Su poder no radica en sus palabras, sino en su entrega. Y cuando a esa entrega se une una devoción concreta, como la de Santa María Goretti, lo que parecía débil se convierte en fortaleza. No son pocas las mujeres que han descubierto, a través de esta santa, una nueva forma de rezar, menos angustiada, más confiada, menos obsesiva, más maternal, porque han comprendido que el alma de un hijo no se gana a gritos ni se protege con ansiedad, se abraza desde la fe y se ofrece cada día como quien presenta pan y agua esperando que Dios los transforme en vida. Algunas abuelas han retomado la oración familiar cuando todo parecía perdido. Han comenzado a rezar el rosario solas, mencionando a Santa María Goretti en cada decena, y sin darse cuenta, han encendido una llama que los nietos terminaron percibiendo. No siempre con palabras, pero sí con frutos, una visita inesperada, un abrazo que no se daba, una pregunta sobre Dios que parecía olvidada. Porque cuando una madre o una abuela ora, algo se mueve, no siempre afuera, a veces primero adentro. Se cura la desesperación, se aligera el miedo, se recibe fuerza para seguir sembrando, aunque no se vea la cosecha. Y en todo ese proceso, Santa María Goretti actúa como una hermana menor, como una intercesora que recuerda que el amor verdadero es fuerte, incluso en cuerpos pequeños, que la fidelidad no necesita títulos y que el bien se impone al mal cuando hay pureza en la intención. Por eso, el poder de una madre que ora no es simbólico, es real, es el acto más contracultural de este tiempo. Es un grito silencioso que el cielo escucha con atención, y es una defensa espiritual que el enemigo no puede derribar con facilidad. Una madre que ora cada día por sus hijos, aunque sea con una frase breve, está construyendo una muralla invisible, está marcando la vida de los suyos con el fuego de la fe. Está dejando una herencia que ningún robo ni pérdida podrá borrar. Y cuando esa madre pide ayuda a Santa María Goretti, su oración no queda sola, se multiplica. La Iglesia ha sido sostenida, generación tras generación, por mujeres que rezaron sin ser vistas. Algunas fueron santas canonizadas, otras simplemente madres creyentes. Y muchas de ellas encontraron consuelo en figuras como Goretti, que les recordaron que sí vale la pena resistir, que sí es posible mantener la pureza en medio de un mundo roto, que sí hay gracia para criar hijos santos, aún en tiempos difíciles. Hoy tal vez no veas todos los frutos, quizá no recibas agradecimientos, tal vez nadie comprenda la fuerza de tu entrega, pero cada vez que nombras a tu hijo en una oración, cada vez que pronuncias el nombre de Santa María Goretti con amor, cada vez que enciendes una vela, haces la señal de la cruz o simplemente suspiras diciendo, protégelos tú.
Estás participando de una batalla más grande de lo que imaginas. Y el cielo, créelo, jamás deja sola a una madre que ora. Al mirar atrás y repasar la vida breve pero luminosa de Santa María Goretti, queda claro que no estamos ante una historia piadosa más. Estamos frente a una respuesta, una propuesta del cielo en medio del desconcierto, en un mundo que ha vuelto frágil lo sagrado y ha banalizado la inocencia. Su testimonio irrumpe como un grito silencioso que no acusa, pero sí despierta. Ella no quiso ser mártir, quiso ser fiel, y lo fue hasta el final. Su entrega no tuvo odio ni escándalo, solo la fuerza de un alma limpia que eligió amar, aun cuando el amor costaba la vida. Por eso su intercesión hoy es tan poderosa, porque brota de una verdad vivida, de una pureza ofrecida, de una fe que no negoció con el miedo. El padre Leopoldo Mandić comprendió que esa clase de santidad no se queda en los altares. Baja, se acerca, acompaña, sostiene a quienes, como tú, siguen luchando cada día por proteger a sus hijos de peligros que no siempre saben nombrar. Y nos recuerda algo que nunca debemos olvidar, que Dios ha puesto en manos humildes la capacidad de resguardar lo eterno. Quizá tú también llevas tiempo rezando en silencio. Tal vez sientes que tus fuerzas no bastan, que tus palabras ya no alcanzan, que la realidad pesa más que la esperanza. Pero hoy has escuchado algo distinto. Has recordado que no estás solo, que hay una santa que ya conoce ese dolor y que ha sido enviada, como lo reveló el padre Mandić, para custodiar lo que más amas, el alma de tus hijos. Ella no pide altares ni promesas imposibles, solo un lugar en tu oración, una confianza sincera, un gesto humilde que le permita entrar. Porque donde se le invoca con fe, ella se queda, y si decides hacerlo, no te prometo que todo cambiará de un día para otro. Pero te aseguro esto, nunca más volverás a luchar solo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón a esta historia, por permitir que la fe toque también tu realidad. Que Santa María Goretti te acompañe, te inspire y te defienda. Y que tú, como padre, madre o creyente, sigas caminando con la certeza de que la pureza aún tiene fuerza y la oración, poder. Si hoy has sentido que este mensaje era para ti, escribe en los comentarios: Goretti, quédate en mi hogar. Dale like si anhelas esa protección silenciosa que solo el cielo puede ofrecer, y suscríbete si crees que aún hay esperanza para las familias que rezan, luchan y aman. Nos reencontramos pronto. Que Dios te bendiga.